Muchas gracias a los supergracias Chuy Molina, Sebastián Potes, Hugo Almanza, Cristian Solano y Gustavo Armando Bastián. Asimismo a los nuevos miembros Cristian CL y Suhail Núñez. Muchas gracias, que sin ustedes esto no sería posible. Durante toda la historia de Boruto, nos hemos preguntado qué poder tendrá ese ojo llamado Jougan, el mismo que su significado literal es el ojo puro. Además de eso nos hemos preguntado cuándo despertará, por qué lo hará y sobre todo para qué. Es por eso que en este momento me presento con el verdadero poder del Jougan. Desde el comienzo nos han presentado el Jougan como un ojo que puede manipular las dimensiones y asimismo el elemento rayo. De igual manera se nos ha descrito como un ojo que es capaz de percibir la oscuridad y de leer a los enemigos, tal y como el Byakugan hacía. Es por eso que en su momento hice una teoría donde te decía que el Byakugan eran Jougan apagados, sin el poder verdadero que emanaba en un verdadero Otsutsuki. A lo que me refiero con un verdadero Otsutsuki es a uno que verdaderamente ha trascendido, un sujeto que llegó a completar el mandato que su origen como jardineros de los mundos había destinado. Es así que tras el capítulo 79 de Boruto, muchas cosas se aclararon y para mí ahora es claro mostrarte una verdad detrás del Jougan. Aunque muchos digan que este ojo no es canon, pues la verdad es que están más equivocados que nunca, porque la realidad que he podido ver sobre el Jougan destaca a este ojo como el único, el origen, el alfa y el omega, el ojo problemático que describió Urashiki, el ojo puro, padre de todo dojutsu que jamás haya existido. En mis teorías te comentaba que incluso antes de ser 100% Otsutsuki Boruto, sus genes ya poseían el linaje perfecto para desarrollar un ojo ancestral. Asimismo, recientemente te comenté que Boruto había sido elegido por el destino para salvar al mundo de la oscuridad, aquella que según Toneri está próxima a venir y la cosecha está próxima a suceder. Los dioses obviarán esta tierra, lo que significa literalmente que ellos vendrán y harán suya esta tierra. Y no hablo de Momoshiki, Kinshiki, Urashiki o Kaguya Eishiki. Hablo de verdaderos dioses, los dioses creadores del lenguaje de programación que con su omnipotencia han logrado crear con su palabra un mundo a su deseo más primitivo. Por eso mi teoría es que antes de todo, los verdaderos dioses existieron, aquellos que tenían un equilibrio en el universo, los mismos que con su poder omnipotente crearon mundos, civilizaciones en ellos, para así cuando el jardín estuviera listo, plantar el árbol y cosechar lo que habían sembrado. En pocas palabras, el mundo ninja es una creación, es una realidad falsa, imaginada por un dios omnipotente que creó este mundo con el propósito de ser cosechado. Por eso los Otsutsuki como tal son denominados como los jardineros espaciales, sujetos que durante generaciones han creado y destruido mundos para alimentarse y así encontrar la verdadera inmortalidad, la omnipotencia. Hay algo que es muy interesante que Momoshiki declara, donde le dice a Boruto: ¿no te has preguntado cuántas veces los dioses habrán cambiado los recuerdos de la humanidad? Lo que nos deja con un mal sabor de boca, que nos dice que toda la historia que conocemos quizás nunca existió y es una reescritura del algoritmo que un dios real ejecutó en su programa. Todos dioses omnipotentes que crearon civilizaciones en su imagen y semejanza, pero a su vez seres inferiores tan solo para utilizarlos como parte de su jardín. Por eso la creación de los Zetsus blancos de Kaguya es en realidad una forma decadente de lo que alguna vez fue el poder omnipotente tras la creación y concepción del mundo de un dios real. Hay unas palabras que Ishiki le dijo a Code que para mí son muy importantes en este momento. Consume todo el poder, busca por los mundos y conviértete en el uno. Siendo esas palabras lo que un Otsutsuki siempre ha soñado en cumplir, volverse como los dioses que ellos mismos admiran, dioses verdaderos y no representaciones vanas como lo son Momoshiki e Ishiki, sino dioses verdaderos que tienen miles de años sin existir,
sujetos que dominan la omnipotencia, el poder de convertir los sueños en realidad. Tal y como Rikudo Sennin hacía con el jutsu creador de todas las cosas, el Bambutsu Soso, con el que imaginó y creó a las 9 bestias con cola tras la obtención del poder del 10 colas, lo que Kishimoto plasmó como omnipotencia desde antes de ser declarada como tal. Ahora entiendes el trasfondo que todo esto tuvo. La omnipotencia existió desde siempre. Kishimoto tenía todo planeado. Incluso Naruto usó omnipotencia sobre Gai Sensei, donde lo tocó y lo curó, y cuando le preguntan cómo lo hizo, él solo dijo que solo lo sintió y lo hizo. Omnipotencia. Estos poderes se despiertan cuando estás cerca de obtener un poder divino. Hagoromo, tras haber absorbido el poder de su madre como el 10 colas, cuando ella era una diosa en ascenso, superó el poder que incluso su propia madre tuvo, declarando así su deseo como una realidad, creando las 9 bestias con cola tras su imaginación convertirla en realidad, tal y como Momoshiki describe este poder. Es aquella fuerza que es capaz de convertir los sueños en realidad. A lo que quiero llegar con todo esto es que el verdadero trasfondo del Jogan es el despertar de la omnipotencia de Boruto, aquella que irá fortaleciéndose poco a poco hasta llegar a controlarla a tal manera que con imaginar controlar al parásito que vive dentro de él, lo convertirá en una realidad. Y no solo eso, será el arma para enfrentar la fuerza impartida por el dúo de Ada y Kawaki, aquellos que solos no son capaces de usar la omnipotencia, pero que juntos usando ambas fuerzas son capaces de ejecutarla. Es así que Boruto necesitará el Jogan en nada más y nada menos que la declaración de la omnipotencia de Boruto, el Bambutsu Soso de Rikudo, pero mucho más potente, ya que Boruto posee el ojo primitivo, el primer ojo, el alfa, el original, el ojo puro. ¿Recuerdas cuando te dije que los Byakugan eran Jogan apagados? Pues no te habías preguntado por qué todos los Otsutsuki tienen el Byakugan. Pues porque todos nacen siendo sujetos que aspiran a obtener el poder de los verdaderos dioses. Así como Ishiki le dijo a Code, el poder de la omnipotencia, lo que significa que cuando un Otsutsuki puro, que lo es Boruto ahora, obtiene el poder necesario para adquirir la omnipotencia, sus Byakugan se encienden, declarando así el despertar del tercer ojo, la omnipotencia, el poder de hacer los sueños realidad. Cuéntame qué tú piensas al respecto. ¿Crees que esto es una locura o una posible realidad? Recuerda que el propósito de estos videos es entretener, darte material para hacer la espera menos dura. Ayúdame a llegar a la meta de 2000 likes, y cuando llegue el momento, publicaré un video más interesante que este. He sido de Jar Jarjero Namaste. Dios te bendiga. Joushi ni noru nai, Katou Shima.